aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se postrarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis tal como huiste a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne, y estando ellos aún en pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá aquel día que habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo. También Judá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos campamentos. Verso 16. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que de los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos: santidad al Señor. Y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán, y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Muy bien. Hemos llegado por fin, ¿no?, al final de Zacarías. Hablábamos con el pastor Humberto y ha sido un reto bien especial Zacarías. Y en especial un reto más especial desde el capítulo 9 en adelante. Pero ha sido una bendición del Señor. Esperamos que usted en casa quizás pueda madurar algunas ideas y puedan quizás volver a repasar las enseñanzas, y poco a poco eso vaya quedando allí. El gran final entonces del mensaje
es la coronación del Señor como el único Señor de toda la tierra. Y eso es lo que nosotros encontramos del verso 16 al verso 21. Como lo mencionó anteriormente el profeta, el nombre del Señor será único ese día. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del establecimiento de su reino, del reino del Señor. Hemos estado resaltando durante todo este tiempo y hemos visto que el texto nos ha comunicado unas bendiciones materiales que vienen para el pueblo. Pero también hay unas bendiciones espirituales que vienen para el pueblo. Hoy providencialmente estábamos celebrando la cena. Y como decía el pastor, ¿qué es todo lo que estamos recordando en la cena? Se dan cuenta que nosotros siempre hablamos del día del Señor, pero cuando nos detenemos un poco a hablar, según lo que la Biblia nos habla del día del Señor, nos quedamos bien cortos. Porque todos con esperanza hoy tomamos la cena y decimos, bendito el día que venga el Señor y ya estemos libres aquí de todas estas limitaciones y podamos ver a nuestro Señor por toda la eternidad. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Pero ¿qué implica para nosotros eso? Se dan cuenta que mientras nos hemos detenido en el texto hay cosas que nosotros soñamos con un mundo perfecto. A ver, ¿quién se quiere animar esta mañana a hablarme de un mundo perfecto? Porque para nosotros, y el profeta nos ha comunicado todas esas verdades en un lenguaje figurado. Recuerden que el profeta aquí está utilizando un lenguaje apocalíptico. Así que mi hermano, nosotros podemos hablar del día del Señor solamente como el Señor nos permita aquí referirnos, conforme a la Escritura. Y con esperanza aguardamos ese día y con gozo aguardamos el día del Señor, como hemos venido animándonos todo este tiempo. Pero en realidad nosotros no alcanzamos a entender qué más traerá el día del Señor. Algunos se alcanzan a imaginar como un prado verde, todos corriendo de las manos, cantando, tocando el arpa. Bueno, no, nada de eso, nada de eso. El profeta nos ha dicho que vienen una cantidad de bendiciones espirituales, materiales. Y eso tenía un efecto inicial con el pueblo de Israel. Ellos escuchaban, por ejemplo, solamente un ejemplo porque ya hablamos de todo esto. Sus enemigos serán derrotados y ya no estarán más. ¿Qué bendición les traería a ellos? Claro, estaban en un momento que habían vuelto del cautiverio, estaba un pueblo bastante disminuido, con una cantidad de problemas, con problemas a su alrededor, y ahora el Señor les dice, ya no va a haber más enemigos. Muy bien, y muchas de esas bendiciones materiales de las que ya hemos hablado. Pero el día del Señor viene acompañado de una cantidad de bendiciones espirituales. Y por último, el profeta señala la bienaventuranza de mayor importancia. Una bendición espiritual. En ese día se cumplirá completa y definitivamente el pacto conforme a lo que ya hemos leído en algunos momentos, como el profeta Jeremías ya ha dicho, como el profeta Ezequiel ya ha dicho. Y quiero que recordemos esas palabras. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ya las hemos leído. En un cumplimiento inicial más bien. Estas promesas nosotros ya disfrutamos hoy de ellas. Hoy estas bendiciones ya hacen parte de nosotros en la vida del creyente, pero falta por un día donde todo eso será ahora sí completo, donde toda esta bendición será definitiva. Mire lo que dice el profeta, Ezequiel 36, verso 26. Vamos a leer hasta el verso 32. Dice así: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros.
Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros, y multiplicaré el fruto de los árboles, el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, declara el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. De alguna manera, vuelvo a decir, en una parte inicial nosotros disfrutamos de estas bendiciones del nuevo pacto, pero llegará un día donde se cumplirá completa y definitivamente lo que el profeta nos ha dicho. Así que el ojo despierto del profeta capta ahora una visión de la próxima victoria del reino de Dios en la tierra. La hermosa visión que llenaba el horizonte de los grandes profetas hebreos era siempre una Jerusalén exaltada. Pero una profecía como esta, mi hermano, no puede ser tomada literalizada. Hay que tener mucho cuidado. El texto no puede ser tomado de una manera literal. Si nosotros llegáramos a hacerlo de esa manera, tendremos problemas con esta fiesta de los tabernáculos. Hay algunas personas que creen que antes de la venida del Señor se va a restaurar los ritos, se va a restaurar el templo y con todo el sacrificio que había allí. Bueno, nosotros vamos entendiendo por el libro de Apocalipsis, por nuestro estudio en Zacarías y por otros textos que tenemos en la Biblia, tenemos un entendimiento diferente de ello. La honradez exegética exige que interpretemos en el sentido de las palabras, en su contexto, en su género. Recuerden que él nos está hablando de una manera simbólica. El profeta está utilizando un género apocalíptico lleno de símbolos, lleno de metáforas. Entonces es imperativo, hermano, que tengamos cuidado en reconocer aquellos elementos que son metafóricos, que ciertamente son parte de esta profecía. Déjenme hacer dos claridades antes de ir directamente al texto. El texto no nos quiere dar una línea de tiempo. Primero viene esto, después pasa esto, después pasa esto, para hablar del día del Señor, para hablar del día final, para hablar de la segunda venida. No. Ya hemos dado argumentos del por qué. Los profetas no tenían una visión como la que tenemos nosotros. Ellos no escriben en una línea así como nosotros hoy estamos acostumbrados a leerlo. Segundo, no se nos exige interpretar el texto como una predicción literal de las festividades del antiguo pacto, sino más bien debemos entendernos nosotros como una seguridad que la alegría, la tranquilidad, los arrestos festivos que impregnan la ciudad en esas épocas del año serán característicos de una vida piadosa al final. Así que voy a invitarles a que vayamos ahora sí a nuestro texto, como dice Humberto, teniendo esto en mente. Verso 16. Verso 16, ¿están todos ubicados ahí? Papel. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los
tabernáculos. Bueno, muy bien. El texto es un poco difícil, ¿no? Es un poco complejo. ¿Y dónde está la complejidad? Un poco en los tiempos verbales que están ahí. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. Bueno, ante un texto que de pronto puede ser un poquito complicado y un poquito difícil y un poquito oscuro en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos una regla exegética. Ante un verso oscuro, un verso más claro que pueda dar luz y que pueda arrojar luz a ese texto. Adivinen dónde está ese texto más claro. ¿Quién dijo Apocalipsis? Siéntese acá al frente, por favor. Vamos a ir a Apocalipsis 21, verso 23. Porque allí vamos a encontrar unas palabras referidas casi como las palabras del profeta Zacarías. Apocalipsis 21, verso 23 al verso 26. Miren estas palabras y ustedes recordarán que son casi que las mismas palabras del profeta Zacarías. Dice así: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen. ¿Recuerdan dónde leímos ya eso? Zacarías. Me perdí. Ya, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Dónde hemos leído eso? Zacarías. Note, y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Noten que ahí ya hay un tiempo verbal un poco más claro que nos ayuda. Entonces, la escena, chao hijo, ¿ya se va hermano? Listo, chao. Zacarías 14. Vuelvan a Zacarías. Zacarías 14. Entonces, la escena que presenta el profeta es la representación gráfica del reino de Dios, donde todos los pueblos sin distinción de razas se unirán para tributar adoración al único que merece toda honra. Ahora, el profeta, entendiendo su tiempo, entendiendo su gente, tiene en mente algo y trae a colación algo: las leyes y los ritos judíos. ¿Por qué lo hace? Nuevamente, él le está hablando a un auditorio, él le está hablando a unas personas y se va a comunicar con ellas en los términos que ellos conocen. Se va a comunicar con ellos en las palabras que ellos conocen, ¿sí? Para que ellos tengan claridad del mensaje. Por eso él les va a traer algo muy especial. Y es notable entonces la mención singular de la fiesta de los tabernáculos. ¿Lo notan? Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos. Note, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Los judíos celebraban 3 fiestas importantes. El pastor Humberto esta mañana nos recordaba uno, la Pascua. Esa se celebraba en conmemoración de la salida de Egipto. Una más de ellas es el Pentecostés. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Una más de ellas es la fiesta de los tabernáculos, la que tenemos aquí, llamada también la fiesta de las cabañas. Y esa se celebraba para recordar el peregrinaje de Israel por el desierto durante 40 años y recordar el cuidado excepcional de Dios en un medio tan árido como el desierto. Esta fiesta fue instituida para recordar el éxodo entonces de la tierra de Egipto. Pero además servía como una celebración en medio del pueblo. Servía para concluir el año agrario
Y por eso todos ellos tenían una gran celebración donde hacían la recolección de todos los frutos de verano. Y era una gran alegría para el pueblo recordar entonces lo que el Señor había hecho por ellos, la bendición y la provisión del Señor. ¿Dónde está eso? Vamos allá, Deuteronomio capítulo 16, para que nosotros veamos algo de esa fiesta. Deuteronomio 16, verso 13 al verso 17. Dice así: durante 7 días celebrarás fiesta de los tabernáculos cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar. ¿Lo notan? Y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita y el forastero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. 7 días celebrarás fiesta al Señor tu Dios en el lugar que escoja el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto estarás realmente alegre. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. ¿Notaron? Una gran fiesta, una gran celebración. El profeta, hablándole a su pueblo en su momento, en sus términos, les está diciendo que vendrá un día donde habrá una gran celebración. ¿Recuerdan esa? Y entonces ellos dicen, sí, ya sabemos de qué alegría nos está hablando, ya sabemos de qué ¿a qué se está refiriendo el profeta? Porque tenía una referencia histórica y ponía entonces de relieve la creencia que la vida de la nación había comenzado bajo el cuidado y bajo la protección de Dios, y así había de continuar. Nos habla entonces de un futuro glorioso. La fiesta sería conmemorativa de la permanencia de los judíos, pero no solamente de los 40 años en el desierto, ¿sabe? Va muchísimo más allá. Ellos van a celebrar 2000 años de su dispersión en realidad. Entonces, esa fiesta, ellos la van a volver a celebrar a su retorno de la dispersión. Cuando ellos vuelvan del exilio, ellos van a seguir celebrando esta fiesta. ¿Dónde dice eso? Nehemías 8, vamos allí. Nehemías 8, vamos a leer del verso 14 al verso 17. Note esto, hermano, cuando ellos vuelven del exilio, mire lo que pasa. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante la fiesta del 7º mes. Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas las ciudades y en Jerusalén diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. El pueblo salió y las trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Ahí está. Esta fiesta, mi hermano, solamente una nota ahí al pie. Esta fiesta fue cuando sucedió cuando Jesús tuvo la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Lo recuerdan? Las personas salían y gritaban a Jesús. Muy bien. Ahora, nos surge una pregunta en medio del texto. ¿Ya volvieron a Zacarías? Sí.
¿cómo es posible que todas las naciones vayan literalmente a Jerusalén una vez al año para celebrar una fiesta así? Es evidente, mis hermanos, que aquí hay un lenguaje figurado. Vamos a notar que aquí se incluye evidentemente a los gentiles. Entonces debemos ver el cumplimiento final de este pasaje en la adoración de los gentiles a Dios en el reino eterno de Dios. A ver, la adoración se presenta por guardar la fiesta de los tabernáculos. Los devotos subían cada año a Jerusalén para adorar en el templo. Pero ¿cuál es el detalle que debemos tener en cuenta? Nunca habían visto a gentiles desfilar para celebrar esa fiesta solemne al Señor. Eso no pertenecía a los gentiles, y muchísimo menos a los enemigos del pueblo del Señor. ¿A quiénes se nombran aquí? Por ejemplo, en el verso 18 se va a hablar de los egipcios. Entonces viene el profeta y les dice: llegará un día en que aún los gentiles, aún los egipcios subirán con ustedes para adorar en esa fiesta de los tabernáculos. ¿Qué piensa un israelita? Uy, ¿cómo así? Porque para ellos eso no estaba permitido. Así que el mensaje apocalíptico se caracteriza por su sentido universal. Y mire cómo vamos abriendo entonces el pensamiento. Todos los pueblos estarán reunidos para asistir a esta solemne convocación. No estará limitada, será una fiesta de gozo. Y para los gentiles, para aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, también tendrá el significado de salvación. ¿Quiénes están ahí involucrados? Usted y yo, mi hermano gentil. Gentil en el sentido que no somos israelitas étnicos. Otras personas, les dice el Señor, vendrán para rendir pleitesía, a conmemorar la fiesta de los tabernáculos. Mis hermanos, hay invitaciones que definitivamente no se pueden rechazar por ningún motivo. Y esta es una invitación que no se puede rechazar. Toda la tierra, entonces está diciendo el profeta, toda la tierra habrá de reconocer al único Dios. Y la maldición caerá sobre aquellos que se hayan negado a hacerlo. Así que simbólicamente aceptar esa invitación es la salvación misma. Por lo tanto, rechazarla es la condenación. Notemos algo muy especial. Ya lo hemos hablado. A Israel se le ha prometido un juicio. Pero el Señor viene y le dice a su pueblo y le dice: pero yo guardaré un remanente. A las naciones enemigas el Señor también les prometió un juicio. Y les dijo: habrá una sanción sobre ustedes por ustedes haber venido contra mi pueblo y contra mí. Pero Dios también extenderá salvación a esas naciones. Dios también extenderá su salvación a los gentiles. Por eso el texto dice: y sucederá que todo sobreviviente, los sobrevivientes, y mi hermano, no son el remanente judío que había sido esparcido entre todas las naciones. No son un remanente especial de un momento especial en la historia como algunas personas lo interpretan. No creemos eso. Más bien esos sobrevivientes son gentes comunes de todas las naciones. Usted y yo éramos enemigos del Señor. Usted y yo estábamos en guerra contra el Señor. Pero el Señor decidió extender su salvación sobre nosotros. En medio de todos esos cumplimientos intrahistóricos de los que hemos hablado, del juicio del Señor, que esperaban la culminación de aquel día, habrá sobrevivientes gentiles que entrarán en el reino de Cristo y entrarán como ovejas. Ahora el Señor viene y le dice a su pueblo: la salvación no es solamente para ustedes, sino que yo voy a extender mi salvación a los
gentiles. Verso 17 de Zacarías 14. Vamos a leer hasta el verso 19. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Mira lo que dice el verso 18. Y si la familia de Egipto no viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Algunos adorarán al único Rey. Pero lo que el profeta está diciendo, pero las naciones que no honren a Dios experimentarán el juicio. Y estos versos nos recuerdan que en el gran día en que la gloria de Dios descienda sobre la tierra, los impenitentes, hermanos, recibirán castigo. Y nos es mostrado entonces ese castigo de una manera muy especial. Insisto mucho, yo sé que ya los debo tener cansados con esto, pero es que es necesario que nosotros entendamos las palabras del profeta. Y cuando el profeta les habla del castigo, se lo muestra de una manera muy especial. ¿De qué manera les está diciendo? No vendrá lluvia. ¿Sí lo notaron? Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Cuando ellos reciben esta palabra del profeta y le dicen, no habrá lluvia, ¿en qué piensan ellos? ¿En qué? Más o menos. Recuerde que le está hablando a un pueblo que conocía su historia. El recuerdo de las 10 plagas que afectaron a Egipto. Eso permaneció en la mente de muchas generaciones. Quizás el castigo más grande fue la carencia o la escasez de lluvia, porque la vida misma del país dependía de esa lluvia. Su sistema de agricultura dependía de las inundaciones que provenían del río Nilo para ellos, ¿ya? Habrá todas las calamidades que en el oriente usualmente siguen a la falta de lluvia. No hay lluvia, escasez de provisiones. No hay lluvia, hambre. No hay lluvia, pestilencias. No llueve. Eso es una gran maldición para ellos. Ver que todo se seca, ver que todo se está muriendo, imposibilitados porque ellos no pueden hacer nada. Esa es la maldición final que iba a golpear y que golpeará a todos los que no adoren al verdadero Señor. Y es muy especial porque nosotros ya hemos leído en los profetas qué significa la lluvia. Y por ejemplo el profeta Oseas, vayan allá a Oseas 6:3, la lluvia es el símbolo del favor de Dios. Oseas 6, verso 3, miren lo que dice. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros, note, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Cuando ellos dicen lluvia, ¿qué dicen? Bendición, provisión. Cuando el Señor viene y les dice, no va a haber lluvia, juicio del Señor, ellos ya saben a qué se enfrentan. Egipto, como un antiguo enemigo de Israel, sirven de un ejemplo representativo de todas las naciones que se oponen a Dios, que se oponen a su dependencia para su bienestar. Egipto es ejemplo de todas las naciones que confían en sus propios recursos, en los que ellos tienen, en sus recursos naturales. Egipto aquí, como tan a menudo ocurre en el Antiguo Testamento, simboliza una rebelión desafiante, constante contra el Dios verdadero. Y la falta de lluvia era un símbolo de muerte y de desolación, como la que vendrá sobre los pueblos que deliberadamente rechacen a Dios y que se opongan a Dios. El Señor les está comunicando
a todos aquellos que no vengan al Señor, a las naciones gentiles a las que le ha extendido la invitación de salvación. A todos aquellos que no vengan, que recibirán juicio. A todos aquellos que se hayan opuesto al Señor, que recibirán juicio. Hay personas que no entienden, hermano, qué es el juicio del Señor. Creo que en algún programa del martes, del jueves, yo les comentaba esto a unos hermanos, a los hermanos ahí. Estaba escuchando a dos personas hablar, sencillamente dos conocidos. El uno le decía al otro, el infierno no existe, eso es un invento. Y el otro decía, no, yo sí creo que el infierno existe. El uno decía que el infierno es aquí, y todo eso que ustedes ya saben, el infierno es aquí. El otro decía, no, yo sí creo que del otro lado hay un infierno. Entonces, como este decía que aquí no había infierno, pues él no se preocupa por eso, que no hay infierno, pues él no se preocupa por eso, aquí simplemente es el infierno y ya. El otro dice, no, hermano, yo sí reconozco que he fallado tanto en la vida, y bueno, en sus palabras, ¿no? Yo sí reconozco que he sido la embarrada, yo sí sé que me voy para el infierno, pero lo decía así. Sí, hermano, yo sé que cuando todo esto se termine, yo sí me voy a ir para el infierno. No sabe este señor a qué se va a enfrentar, no sabe de qué está hablando, no sabe de qué se trata el juicio del Señor. Es importante que nosotros como iglesia sepamos hablar en los términos correctos del juicio del Señor. Porque como lo veíamos hace 8 días, cuando nosotros hablamos correctamente del juicio del Señor, hay una carga en nuestro corazón por ir y predicar el Evangelio. Ya hace 8 días les ponía una carga fuerte. Y les decía, nos estamos dando cuenta nosotros del juicio del Señor. Ahora imagínese que esa tía que usted tanto quiere, y me va a poner como ejemplo, ojalá no vea este video mi tía, o que sí, que lo vea. La tía que yo tanto quiero es una mujer rebelde al Señor. Y se le predica y se le predica y se le predica la palabra, pero mi tía que tanto quiero sigue en oposición al Señor. ¿Qué le quedará a mi tía querida si se sigue rebelando contra el Señor? Si ella muere sin el Señor, si hoy viene el Señor, ¿qué le quedará a mi tía rebelde? Cogerse de la fe de su piadoso sobrino. No. Y aunque quiero mucho a mi tía, amo más a mi Señor. Y Él seguirá siendo justo. Y si mi tía se vuelve contra el Señor, recibirá la justicia del Señor. Así que como yo quiero mucho a mi tía, pues cada vez que pueda, evangelio, recordarle, pero verso 20, en aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos, santidad al Señor, y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. Continúa con el lenguaje propio de este género literario, pero con elementos cotidianos para ellos. ¿Sí notan que está utilizando el profeta para hablarles a ellos? Además del culto de adoración, todo se entregará en servicio al Señor. Uno de los distintivos de la era escatológica, de lo que está por venir, será la consagración de todas las personas, de todos los animales, de todos los objetos a Dios. Las campanillas de las que habla aquí el texto, las que llevaban los caballos, eran cosas que se le colgaban ¿se dice cuello? ¿Sí? Bueno. Esos eran ornamentos que se le colgaban ahí a los animales, pero a veces eran utilizadas también para la superstición. Bueno, estas serán transformadas llevando la inscripción santidad al Señor.
como una demostración del cambio radical que tendrán todos los pueblos. En el Antiguo Testamento la expresión santidad al Señor estaba grabada, ¿ustedes lo recuerdan?, en el turbante del sacerdote. Ahora esa leyenda se imprimirá en todo, inclusive en las campanillas de los caballos, los utensilios de cocina comunes. ¿Qué significa todo eso? Nada será inmundo, todo pertenecerá al Señor. Y eso denota que todas las cosas, hasta las más comunes, estarán consagradas para el Señor allí. En el Antiguo Testamento se apartaba como santos para Dios, ustedes recordarán, días, lugares, algunos artículos especiales eran apartados para el Señor. Dios no podía enseñar a los hombres lo que significaba la santidad, sino por medio de un proceso de prohibición, de separación. Esto es para el Señor, esto es apartado para el Señor. Por eso eso es lo que significa la palabra santo, apartado. Pero cuando la lección estuvo cabalmente aprendida, ese código levítico fue abolido. Lo que antes había sido reservado para las ocasiones más sagradas, ahora servirá para adorar. Esos objetos comunes ahora serán consagrados al Señor. Ahora será eliminado todo ese concepto de las cosas sagradas y lo secular. En aquel día entonces, toda esa incredulidad será extirpada de la tierra, mis hermanos, totalmente. Los utensilios en Judá y en Jerusalén, como dice el texto, serán tan sagrados como los mismos utensilios del altar. Verso 21. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas y en ellas cocerán, y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Y nuevamente quiero resaltar, no sé si ustedes notaron que intencionalmente hice unos pares en el texto, porque constante se está hablando el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado de un conflicto militar? Que ese conflicto militar en realidad empezó en el capítulo 12. Pero como hemos leído aquí en el capítulo 14, Zacarías mencionó aquel día en que el Señor será único sobre toda la tierra, que Jerusalén será santa, Jerusalén y Judá serán santas para el Señor, lo que nos dice eso es lo que nos dice el verso 21. Entonces quizás la idea general aquí es que se eliminará como esa dicotomía, vuelvo a decir, una cosa es lo sagrado, lo santo, y otra cosa es lo secular. Note que el texto dice toda olla, todo de las casas privadas como del templo serán consagradas y serán consideradas santas. La adoración sincera no necesitará de elementos físicos, de elementos materiales. Cada adorador lo hará de corazón, en espíritu y en verdad. Este mensaje final, hermano, es sumamente impresionante porque eleva el culto ritual a un culto de verdadera adoración, en donde el centro de toda atención es y será el único y sublime Dios, el Señor de los ejércitos. Vuelvo a decir una frase que se repite todo el tiempo. Al final el texto dice, y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos aquel día. Esa palabra mercader puede ser traducida también como cananeo. En el Antiguo Testamento el cananeo era símbolo de la impureza ceremonial e impiedad. Ustedes recordarán que en un momento de la historia ellos tenían que ser exterminados, tenían que ser sacado todo cananeo de en medio del pueblo. Pero eso nunca pasó, eso no ocurrió. Bueno,
¿A dónde está apuntando el profeta? El profeta está señalando a la pureza del pueblo de Dios en el porvenir. Ya no habrá entre ustedes esa mancha que ustedes siempre dejaron en medio del pueblo. Habrá una pureza del pueblo. Los impíos profanos no entrarán más en el templo. Se anticipa así lo que dirá con respecto a la entrada a la Jerusalén celestial. Y no entrará en ella absolutamente nada profano. ¿Sabe dónde está eso? Apocalipsis, vamos. Apocalipsis 21, verso 27. Mire lo que dice. Mire lo que dice Apocalipsis. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. En algún momento de este siglo vamos a llegar a ese texto y vamos a hablar más claramente. Llegará el tiempo de completa paz y pureza, ahora sí, para el pueblo del Señor. Toda acción, todo goce del creyente será regulada según la voluntad de Dios, para que sea dirigido todo a la gloria del Señor. Ningún motivo egoísta dominará entonces nuestras acciones. ¿Ustedes recuerdan que el profeta Zacarías comenzó con un llamado al arrepentimiento? Si ustedes vuelven a Zacarías capítulo 1, allí estudiamos eso. El Señor hace un llamado al arrepentimiento. Ahora el libro está concluyendo con la afirmación de que todo será santo. Todo el mundo se dará cuenta en el gran día del Señor que todo existe para Él no más. Allí podrá su pueblo alabarlo eternamente y completamente. Y el pueblo será feliz al hacerlo. Todo lo que el hombre haga allí traerá gloria al nombre del Señor. Estaremos nosotros conscientes de esa adoración. El primer mandamiento que pide que reconozcamos a Dios como la única razón de nuestra existencia y nuestra alabanza, finalmente será guardado, ahora sí, de manera perfecta. Ahora sí podremos nosotros amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo pensamiento, con toda acción. Toda palabra, todo lo que hagamos allí tendrá un sello. ¿Cuál sello? Santidad al Señor, consagrado al Señor. Nadie será ajeno a esta idea, ni estará contra ella. Así que sí, mis hermanos, esta es la gran promesa. Esta es la gran promesa. Así será ese día. Verso 22. Alguno aquí al frente dijo, yo sí dije. Una vez que Zacarías ha demostrado que todos los pactos serán completados, ya no tiene nada más que añadir. Y él da por terminado su tema. Al combinar todas las promesas contenidas en este libro, encontraremos unas bendiciones muy específicas. El Señor le recuerda a Israel que le dará todas las bendiciones prometidas en sus alianzas. Dios se ha acordado de ellos y ha instituido un programa que llegará a su término para cumplir cabalmente todos los compromisos. El profeta ha llevado a su pueblo desde el tiempo de la reconstrucción del templo hasta el establecimiento del reino de Cristo. Y los anima a seguir su labor en el santuario, al recordarles la fidelidad, sin importar sus fracasos. El Señor les dice, yo he sido fiel con ustedes. Le asegura que el Señor siempre tendrá en cuenta a Israel. El Señor viene y les dice, ustedes siempre estarán bajo mi cuidado. El Señor ha dicho a través del profeta Isaías, yo nunca les di a ustedes carta de divorcio. Ninguno podrá decir, más bien el Señor viene y le dice, ¿dónde está la carta de divorcio? Cuando yo los vendí a ustedes como hijos,
La respuesta es, ninguno puede dar un argumento contra el Señor. Pero, aquellos que se rehúsen a hacerlo serán castigados. Nadie podrá escapar del juicio si sigue obstinado. Esta profecía, mis hermanos, es muy inspiradora. Anima a los judíos a través de los siglos, a través de su dispersión, a través de sus luchas, de su aflicción. Les exhorta a confiar siempre en el Señor, a obedecer su voz. ¿Por qué? Porque el Señor les ha dicho, yo me intereso en ustedes y tengo un plan de restauración para ustedes. Les recuerda continuamente la verdad, que nunca se ha olvidado de ellos. Esta certeza los acompañará durante todos los tiempos de sufrimiento. El pueblo tendrá siempre que volver a las palabras de su Señor. Se cumplirán cabalmente todas las palabras y todos los convenios que el Señor hizo con su pueblo. Les enseñará a depender de Él. El pueblo tendrá que aprender a confiar en su Señor. Así que el profeta les ha prometido salvación. Les ha prometido una restauración física, les ha prometido una restauración espiritual si ellos reconocen sus faltas y experimentan la purificación de sus vidas en la fuente que Dios les proveerá. Y el mensaje termina con la promesa de la segunda venida del Mesías y todas las consecuencias, las consecuencias que vendrá con ello, las bienaventuranzas que vendrá con ello. Les revela algo también muy especial, y es la decisión de Dios para los gentiles y los resultados consecuentes también para ese pueblo. Predice el castigo contra unas naciones paganas que estaban alrededor y la liberación de Israel también. Recuerdan que el proceso inicia con juicios y profetiza la llegada de un posterior Mesías y las bendiciones que van a acompañar al pueblo con ese Mesías. Y de esa manera, mis hermanos, concluye el libro. Afirma que Dios les recuerda y que Dios ha diseñado un programa que finalizará con su consagración y el cumplimiento de todos los pactos. Terminemos. Al pasar por los días difíciles de su historia, Israel no ha comprendido la obra de Dios porque no la ha visto desde la perspectiva correcta. Zacarías reveló lo que no habían tomado en cuenta. Mis hermanos, nuestra experiencia actual tiene que ser evaluada también a la luz del plan de Dios para el mundo, hacia el destino y hacia el final hacia el cual vamos avanzando todo el tiempo. El Señor viene y les profetiza y les habla de todo esto a Israel. ¿Podían los israelitas comprender ahora el plan del Señor? ¿Cómo iba a cambiar eso sus vidas? Y esa pregunta sigue vigente para nosotros hoy, para todos nosotros. ¿Entendemos nosotros hoy el plan del Señor? ¿Cómo vivimos hoy nuestra vida frente a esta realidad? El Señor viene. Debe haber mucho sentido en las palabras, debe haber mucho sentido en la celebración que estábamos teniendo esta mañana. El Señor viene. Porque el Señor inspira al apóstol y le dice, anímense entre ustedes, el Señor viene. ¿Todavía piensa usted que el día que el Señor venga, usted podrá salir ileso pensando en que yo me porto bien, yo soy juicioso, yo no le hago mal a nadie? No saldrá ileso. La única forma en que nosotros podremos salir con un
dictamen diferente el día del juicio es en Cristo y viniendo a Cristo. Ya hemos visto, hermano, y hemos hablado mucho sobre todas las bendiciones que esperan aquellos que confían en el Señor. Pero hoy también tenemos que ser conscientes del castigo y del juicio que corresponde a aquellos que rechazan la invitación de venir al Señor. El Señor viene y le dice al pueblo, ven esos judíos, esos enemigos suyos, de ellos también tendré misericordia. Qué gran Salvador tenemos, mis hermanos. ¿Cómo vivimos nosotros hoy? ¿Cómo estamos hoy viendo nuestras vidas con respecto a todas estas verdades? Usted y yo no podemos pensar, comamos y bebamos, que mañana nosotros vivimos a la expectativa de la segunda venida del Señor. Espero que con gozo todos esta mañana nosotros podamos decir, sí, ven Señor Jesús, como lo encontramos en Apocalipsis. Que entre nosotros no se haya aquel que diga, no, todavía no, es que no estoy preparado. Se dan cuenta que cuando nosotros nos acercamos, no sabemos qué más bendiciones nosotros podemos ser ahora conscientes cuando nuestro Señor venga. Para todos aquellos que quizás están esta mañana, que no son creyentes, para los que están escuchando esta enseñanza, este video esta mañana, que no son creyentes, la única forma de escapar del juicio es viniendo al Señor, viniendo en arrepentimiento, viniendo en fe. Solo Él nos va a poder salvar. ¿Oramos? Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Qué bueno eres, mi Señor. Qué bueno eres. Gracias por comunicarnos esperanza hoy a través de tu palabra. Gracias por haber extendido tu salvación hacia nosotros. No la merecíamos. Nosotros reconocemos que hacíamos parte de aquel pueblo egipcio del que figuradamente se habla como oponiéndose siempre a ti. Nosotros éramos rebeldes, contrarios a ti. Tu ley no nos importaba, tú no nos importabas, pero bendito seas tú que decidiste tomarnos, traernos salvación, extender tu gracia y tu favor sobre nosotros. Gracias porque nosotros hoy podemos decir, sí, ven Señor Jesús. Hoy podemos ser animados los unos a los otros. Él viene pronto. Hoy tiene mucho sentido para nosotros la celebración de la cena que estábamos compartiendo. Ruego, Señor, para que muevas nuestros corazones a predicar el Evangelio. Que aquellos que no te conocen de nuestra familia puedan ser alcanzados en salvación, de aquellos que son nuestros amigos, quizás queridos, que no te conocen, sean alcanzados con salvación y que todos nosotros seamos movidos a predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, que estemos prestos todo el tiempo a hacerlo, que seamos diligentes en hacerlo. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.